¿Y qué? Adriana dice, si el primero es impar, es múltiplo de 6. O sea, entonces es múltiplo de 6. A ver, empecemos de nuevo. Tenemos 3 enteros consecutivos. Sí. Sí. ¿Y qué más dicen? El primero es impar. Sí. Y dice, si el primero es impar, es múltiplo de 6. Si el primero es impar, es múltiplo de 6. Sí. A ver. Sean, vamos a hacer el enunciado, sean X y Z números enteros consecutivos. ¿Y qué dice? Si el primero es impar, si Claro. es impar, ¿qué cosa es múltiplo de 6? El primero. Si X es... Yo creo que lo hice. Si X es 2 más 1, entonces X es igual a 6. No. Creo que lo hice. Me están mintiendo el enunciado, porque si yo tomo, por ejemplo, el 2 o el 1, después tomo el 3, ¿bien? Y tomo el menos 1, el primero es menos 1, no, es impar y no es múltiplo de 6. Porque es muy consecutivos. raro lo que dice el enunciado, porque el enunciado plantea, primero dice la suma de 3 números enteros consecutivos, si el primero es impar, es múltiplo de 6. Pero un poquito. Pero Adriana, estos no son consecutivos, esos que pusiste. La No suma, dice que los 3 sean impares. la suma, no, pero te falta decirme que es la suma. La suma. La suma, sí. Ah, bueno, la suma de 3 números enteros consecutivos, eso es lo que te falta. Ah, pero esto te lo dijo Robertino. Sí, está bien. La suma de 3 números enteros consecutivos, lo que es múltiplo de 6 es la suma. Ahora sí. Claro, sí. No, yo había entendido que 3 números impares. Claro, tenés razón. Bueno, entonces la suma de 3 números enteros consecutivos, siendo el primero de ellos impar, la suma de 3 números enteros consecutivos, siendo el primero de ellos impar, es un número impar. Lo que es impar es la suma. Entonces, esto es una demostración que se hace por... Profe, dice que ese número es Múltiplo de 6. Ese número es un número múltiplo de 6. Exacto, así. Exacto. Está bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sabemos? Hipótesis. Tenemos que X, hay 3 números, X, Y y Z. ¿Está bien? La idea es que son consecutivos. Entonces, si acá tengo X, acá tengo Y y acá tengo Z, pero no solamente eso sé, sino que sé que Y es X más 1, Z es Y más 1, por lo cual es X más 1 más 1. Porque si son consecutivos es que no hay nada en el medio. Entonces estos X y Z son así. En algún lugar está X, acá está X más 1, y este no es otra cosa que X más 2. Porque esto es lo mismo que escribir X más 2. Entonces esos son los 3 números que me dieron, ¿no? Son 3 números enteros, pero como son consecutivos, la relación que hay entre ellos es que uno lo llamo X, al siguiente lo llamo X más 1 y al otro X más 2.
Ahora, ¿qué dice? Esa es la hipótesis. Todo esto es hipótesis. ¿Qué dice la tesis? La tesis dice que si yo lo sumo, x más 1 más x más 2 es múltiplo de 6. ¿Está bien? Bueno, para que algo sea múltiplo de 6, tiene que ser divisible por 6. ¿Está bien? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es esa situación. Pero además tengo otra cosa como hipótesis, que x es impar. Me falta algo, ¿no? El primero de ellos es impar. Esa no la escribí. Entonces x es de la forma 2k más 1 con k perteneciente a los enteros. Eso va a ser importantísimo, porque si no de acá no me va a salir a lo sumo que esto es múltiplo de 3. Pero como tengo que demostrar que es múltiplo de 6, necesito el dato adicional, este que está aquí. Bien. Entonces ahora ya tenemos planteado todo. Tenemos el enunciado, lo he traducido el enunciado al lenguaje matemático o simbólico si quieren, diciendo que el número es impar, por lo tanto es el siguiente de un número par. Si es el siguiente de un número par, es de la forma 2k más 1. K cualquiera, porque no estoy, fíjense, lo interesante de esto, no estoy diciendo que si yo sumo el 1 más el 2 más el 3, eso me va a dar un múltiplo de 6, sino que estoy tomando un impar cualquiera. Entonces, si estoy tomando un impar cualquiera, estoy escribiendo a x como este número. Que esto representa al impar que a ustedes se les ocurra. Si k vale 0, esto me da el 1. Si k vale 1, esto me da el 3. Si k vale 2, esto me da el 5, y así sigo generando todos los impares con esta formulita. Entonces, cualquiera sea el impar que tomo como primer elemento, después tengo su siguiente, que va a ser x más 1, y el siguiente de este, que va a ser y más 1, que respecto de x es x más 2. Ahora, ¿qué dice? Bueno, agarra y suma esos tres números, y el resultado de esa suma va a ser un múltiplo de 6. Entonces, lo que nosotros tenemos que demostrar es, borro el enunciado en lenguaje coloquial, lo que nosotros tenemos que demostrar. Voy a escribir acá para ahorrar pizarrón. X es 2k más 1. Y k un número entero. Que y es el siguiente, es x más 1. Z es x más 1, que me dio x más 2. Y si ahora hago x, eso es, todo esto es hipótesis. Ahora, si hago x sumándole x más 1 y sumándole x más 2, esto es 6 por algún h perteneciente a los enteros. Esta es la tesis. Y todo esto es la hipótesis. Es decir, eso es lo que sabemos. Y con eso nos tenemos que arreglar para demostrar que es un múltiplo de 6. ¿Se acuerdan que el otro día vimos lo que era ser múltiplo de 6, ¿no es cierto? Era que fuera 6 por h. Bueno, entonces ahora vamos a ponernos a dibujar, a demostrar. Entonces, x más 2, x más 1 más x más 2, ahora vamos a reemplazar por lo conocido y ver qué pasa. Pregunto si entendieron lo que tengo que hacer. Si entendieron lo que yo estoy por hacer. Sí, sí, Hasta ahí la sigo. ¿Sí? ¿Me entendieron Sí, lo sí. que Es decir, tenemos que... Profe, ¿por qué ponía más 1 y más 2? Es que recién llego. Porque el enunciado decía que la suma de tres números enteros consecutivos. Entonces, si vos tenés un entero acá,
el que le sigue es x más 1. Y el que le sigue es x más 1 más 1. Consecutivos los enteros quiere decir que a uno le tenés que sumar un 1 para llegar al siguiente. Y a este siguiente le tenés que sumar un 1 para así tener los tres que sean consecutivos, ¿no es cierto? Consecutivos son, por ejemplo, el 0, el 1 y el 2. Si empezaste en el 0, su siguiente es 0 más 1 te da 1. Su siguiente, al siguiente de 1, le tenés que sumar 1 para llegar a 2. Y esto no es otra cosa que 0 más 1 más 1. ¿De acuerdo? Si en lugar de tener este número tuvieras el 5, el siguiente sería el 6 y el siguiente sería el 7. Si el 5 es base, esto es 5 más 1. Y esto es 5 más 2. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, entonces, si yo agarro un número cualquiera, entero, lo llamo X. El siguiente va a ser X más 1 y el siguiente va a ser X más 1 más 1. Acá tengo 3 enteros consecutivos. Entonces, nosotros tenemos que sumar estos 3 números. Pero además tenemos un dato adicional. El X es impar, es decir, es de la forma 2K más 1. Entonces ahora vamos a reemplazar X por la idea de que sea impar, o la hipótesis, ¿no? Entonces, en lugar de X voy a escribir 2K más 1. En lugar de X más 1 voy a escribir el X, y a esto le tengo que sumar un 1. Porque X más 1 es X más 1. El siguiente de este X más 1 es X más 1 más 1, que al final me da X más 2. ¿Y qué pasa con X más 2? Y bueno, a X es 2K más 1. Le tengo que sumar 2. Entonces, así estoy sumando los 3 números. Bueno, ahora es una cuentita de casi de jardín de infantes, ¿no? Salvo que hay una letra. ¿Cuántas veces tengo el 2K? Tengo un 2K acá, otro aquí y otro acá que se están sumando. Sí. O sea, lo que había, porque yo había llegado hasta esa parte, ahí es donde me había trabado, donde está Bueno, vamos a X más. seguir. ¿Vos lo Entonces, reemplazás por más de que sea impar? O sea, no importa de que el primero tiene que ser impar, lo reemplazás en los otros que son, que no te dice que son impares. no, porque vos lo que tenés que reemplazar es la X. La X, Pero, X más 1, esto es X. X es eso. sí, pero no estarías transformando a los otros dos en impares, a los otros dos números en impares. No, no, para nada, al contrario. Fíjate, si vos tenés 2K más 1 y le sumás un 1, eso te da 2K más 2. Es decir, que te da 2 por K más 1. Es par. El siguiente de un impar es par. Ah, está bien. Ahora me quedó claro, ¿No? gracias. Entonces, ahora estamos sumando estas cosas. Entonces, vamos a ver qué tenemos. Tenemos 2K más 1. Yo lo voy a dejar entre paréntesis por ahora. Su siguiente es 2K más 1 más 1. El siguiente de este es 2K más 1 más 2. Les pongo el paréntesis simplemente para que vean que son estos mismos números que tenían acá arriba, nada más. Bueno, ahora vamos a sumar cuántas veces tenemos 2K. Tenemos un 2K aquí, otro acá y otro acá. ¿Cuántas veces aparece el 2K? Tres veces, pero sería dos, o sea, 6. O sea que sería 3 por 2 veces K. Más. Ahora, ¿cuántos números sueltos tenemos? Tenemos un 1
Acá tenemos 1 más 1, ya lo escribo como 2. Y acá tenemos 1 más 2, que es 3. ¿De acuerdo? Números sin afectando el K. ¿Qué tenemos? 1 más 2 más 3. Es decir, sumamos esos números. 1 más 2, 3 más 3, 6. Y acá nos queda 2 por 3, 6K más 6. ¿Sí? Hago la cuenta, 2 por 3, 6, y ahora sumo todos estos numeritos y eso me da 6. ¿Qué observan? Que al 6 aparece en estos dos términos. Por lo tanto, lo pueden sacar factor común. ¿No es cierto? Ya que vale la propiedad distributiva del producto de la suma de enteros, esto va a ser 6 que multiplica a K más 1. A ver si está bien. 6 por K, 6K. 6 por 1, 6. Entonces encontré un número, tiene el K más 1, que multiplicado por 6 me da la suma de X por X más 1, X más 1 más X más 2. Es decir, que es lo que yo quería. Porque yo quería demostrar que si X era así como era, si yo sumaba los tres números, uno consecutivo del otro, X, X más 1, X más 2, me daba 6 por H, para H un entero. Y ahora, ¿qué es lo que tengo que decir? Bueno, si K es un entero, como era la hipótesis, K más 1 también es un entero, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Que K más 1 es un entero? Si yo sumo dos números enteros, ¿me da entera o no? La suma. Sí, está claro. Sí, se entiende, se entiende. ¿Sí? ¿Enteros la Sí, sumamos? sí. Bueno, ¿por qué? ¿Qué propiedad estoy usando? ¿Qué propiedad estoy usando? ¿Cómo es la suma en los enteros? Entero. Los enteros es cerrada, ¿no es cierto? Sumar dos números enteros no me escapo del conjunto, me quedo dentro del conjunto. Entonces, sumé el número K, que por hipótesis es entero, le sumé el 1, que sabemos que es un entero, esta suma tiene por resultado un número entero. ¿Qué tengo derecho a llamarlo H? ¿Por qué digo que lo voy a llamar H? Porque acá yo he querido decir que la suma de estos tres consecutivos era 6 por H. ¿No? Entonces esto efectivamente es 6H. También puedo tener ahí, ¿eh? Entonces, que sea 6H con H un número entero, significa que es un múltiplo de 6. Es un múltiplo de 6. Bueno, hicimos una demostración por el método directo. ¿Por qué? Por el método directo, porque salí de las hipótesis, trabajé con todo lo que sé y llegué a la conclusión. Es decir, estas son nuestras hipótesis y llegamos a poder ver que la suma de estos tres números es un múltiplo de 6. ¿Alguna duda para alguno de los 40 y pico que estamos? Profe, ¿no puedes volver a explicar eso cuando cambiaste a 6H? Sí, sí. Este número se puede dejar así y decir, bueno, como K es un entero, K más 1 también es un entero. Ahora, yo lo puedo dejar escrito como K más 1 o también a este número K más 1 lo llamo K. ¿Por qué se me ocurrió llamarlo K? Porque yo les había puesto que en la tesis que había planteado era que la suma de estos tres números era 6 por algún número entero. Entonces lo llamé H. Nada más que por eso. Lo podés dejar como K más 1 y justificás. K más 1 es un entero. Eso que dije oralmente, si yo estoy escribiendo, lo escribo. Como K más 1 es un entero, lo puedo llamar H y me queda que 6 por K más 1 es lo mismo que 6H. O si no, no decir nada y decir simplemente
K más 1 es un entero, por lo tanto, la suma de estos tres números es un múltiplo de 6, porque 6 por un entero. ¿Se entendió, Sí, profe, gracias. Agustina? Profe, y una consultita. Ahí justamente cuando sería 6 por K más 1. Sí. ¿Yo podría reemplazarlo por otra letra, por ahí que no sea H, pero planteándola como que es un entero para Sí, demostrar que le me podés quedaría poner 6? Q, le podés poner P, le podés poner la letra que se te ocurra. T, cualquier cosa le podés poner. El Claro, nombre, pero con eso. lo mismo que yo acá puse X, Y, Z, le podría haber puesto N, J y S. Las letras no importan, lo que importa es lo que sabemos de esas letras. Esas Claro. letras que están presentando números, yo sé que la primera, que los tres números tienen que ser consecutivos. Primera cosa. Y después, que la primera es un impar. Acá en lugar de poner K, podría haber puesto Q. Es indistinto. Lo importante es que vos aclares que si vos querés generar un impar, tenés que poner que es 2 por una letra que represente cualquier número entero que se te ocurra, más 1. ¿Por qué? Y bueno, porque los pares sabemos que son los múltiplos de 2. Los impares son siguientes de un par. Por lo tanto, es un par más 1. Claro, entonces estaría bien si yo planteo al final del ejercicio, planteo que me va a quedar de un lado con toda la cuenta arriba, por ejemplo, 6P es igual a 6H, quedaría bien demostrado de esa manera el final como conclusión. Acá hubieras puesto 6P. No, no, abajo de todo, a donde estaría Sí, 6K sí, más 1, eso mismo. reemplazo K más 1 por P y... Sí, sí, las letras no dicen nada por sí mismas, salvo que le pongas que dónde vive esa letra. Vos tenés que Ah, entero. está bien. Eso es lo que hay que destacar, que es un entero. Porque para que algo sea divisible por 6, tiene que ser 6 por un entero. O múltiplo de 6 es lo mismo, ¿no? 6 por un entero es un múltiplo de 6 o divisible por 6. La Bien. simbología es muy importante, pero no se restrinjan a las letras que usen. Muchas veces uno usa X y Z por tradición, pero puede usar M, puede usar A, puede usar B, no importa. Bien. No sé si esa explicación última les quedó claro. Yo acá en lugar de llamar X y Z podría haber dicho, bueno, acá tengo A, acá tengo A, acá tengo B, que es A más 1, y acá tengo C, que es A más 2. ¿Está bien? Bueno, ¿y qué iba a demostrar? Iba a demostrar, en lugar de con las X, acá hubiera metido A y A. ¿Está bien? Era lo mismo que se llamara A que se llamara X. ¿De acuerdo? El asunto es que yo le haga cumplir la condición que me dieron. La condición que me dieron es que los tres números son consecutivos y que el primero es impar. Bueno, vos dijiste que tenías dudas en dos ejercicios. Ese es uno. ¿Cuál era el otro? Sí, el otro que complica un poco el 4, que el 4 dice, recordemos que un número racional o fraccionario es aquel que puede expresarse como un cociente de enteros, es decir, si x es igual a a sobre b y b es distinta de 0, decimos que x es un número racional. Un número irracional si no puede escribirse como cociente de enteros, por ejemplo, raíz de 2, pi o raíz de 5. Demostrar que la suma de un número racional y un irracional es un número irracional. Bueno, vamos a hacer esa demostración con el método del absurdo. Pero no lo vimos, creo, el absurdo. Y no importa, lo vemos ahora. En algún momento de la vida hay que hacer las cosas. Entonces, bueno, la primera parte es trivial, ¿no? Es decir, acuérdense que Q, el conjunto de los racionales, son los A sobre B, tal que A pertenece a los enteros
B pertenece a los enteros, pero no es cero. Es decir, que los racionales son todas las fracciones. Es decir, los racionales son todas las fracciones, pues, obviamente con denominador no nulo. Está claro que ya lo vieron en matemática 0, además del colegio secundario, que si ustedes hacen una cuenta porque esto está indicando una división. ¿Para qué se crearon los racionales? Y bueno, porque hay cuentas que no se pueden hacer solamente dentro de los enteros, ¿no? Si yo quiero pensar en media porción de torta, entonces los enteros no me sirven. Necesito saber partir las cosas. Y a veces, si hago un medio, que sería lo mismo que hacer 1 dividido 2, ¿no? A eso se refiere, 1 dividido 2 me da 0,5, ¿está bien? Pero si hago 1 dividido 3, lo que les va a quedar es 0, 3, 3, 3, ¿no es cierto? Y sería 0, pongo un 0, 10 dividido 3 es 3, 3 por 3, 9 me sobra 1 y bajo 0 y esto no termina nunca, ¿no? Entonces, los números fraccionarios se pueden llevar también a forma decimal. Y cuando yo los llevo a forma decimal me puede pasar lo que me pasa con el 1/2, por ejemplo, que tiene un número de cifras finitas, o lo que me pasa con el 1/3, que la cantidad de cifras decimales es infinita y periódicas. Uno muchas veces al 1/3 lo escribe como 0,3 con un techito. ¿Y qué quiere decir eso? Que en 3 se repite infinitamente. No tiene por qué empezar con 0, ¿no es cierto? Si yo acá, en lugar de tener 1/3, tuviera 10 tercios, pasaría algo parecido, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué digo algo parecido? Hagan 10 dividido 3. ¿Qué pasa si hacen 10 dividido 3? 10 dividido 3, les queda 3. 3 por 3, 1. 1 dividido 3 no se puede, bajo el 0 pongo la coma y me queda 3, 3, 3, 3, ¿no? Bueno, estoy diciendo cosas muy elementales para muchos, pero para otros seguramente que se las estoy recordando. Esto es 3,3 con periodo 3. Bien. Los periodos pueden ser no necesariamente de un lugar, sino que pueden ser de varios lugares, de muchos lugares, pero finitos. Entonces, eso es lo que pasa con los racionales. Ahora, ¿qué pasa con los irracionales? ¿A qué llamamos irracionales? Bueno, aquellos números que no se pueden escribir como cociente de números enteros. No se pueden escribir como cocientes de números enteros. Entonces, bueno, se ha demostrado, es fácil de hacerlo, pero hay que saber un poquito de álgebra, que, por ejemplo, la raíz de 2 no es un número racional. El número pi, el 3, 14, 15, etcétera, tampoco es racional. Bueno, más aún, no solo raíz de 2, sino que raíz de ningún primo es racional. Raíz de el producto de dos primos distintos, acá P primo, y acá P y Q primos y distintos, por ejemplo, raíz de 6. 6, piénsenlo, que es 2 por 3. Entonces, este también es un irracional. Bueno, sé que irracionales hay infinitos números irracionales. Bueno, ahora, lo que quieren que demostremos es que la suma de un racional más un irracional es un irracional. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Un número es irracional, no es porque piense mal, sino porque no es, pues un número es irracional, sino es racional.
Es decir, vamos a ponerle J al número, un número J, vamos a ponerle así, es irracional si J no es racional. Es decir, si J es distinto de A sobre B para A y B enteros y B distinto de C. Es decir, un número es irracional si no se puede escribir como cociente de números enteros. Es decir, es lo contrario a ser racional. Un número es racional si se puede escribir como cociente de números enteros. Un número es irracional, lo llamé J por llamarlo de alguna manera para poder escribir, si no es un número que se puede escribir como cociente de enteros. No existen enteros A y B que me permitan escribir a J. Eso quiere decir que sea irracional. Entonces, ahora me dicen, bueno, dado un número racional, M racional, T irracional. Entonces, M más T es irracional. Esa es la propiedad, por lo que debo demostrar. Dice que si me dan un racional y un irracional, si lo sumo, me va a dar un irracional. ¿Entendido el planteo? Es decir, que la suma de un racional más otro irracional siempre va a dar irracional. Entonces, lo que yo dije es que vamos a hacer la demostración por el método de contradicción o del absurdo, como le guste más llamarlo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es el método de contradicción o del absurdo? Voy a escribir un poco por acá. Ustedes saben que si nosotros llegamos a algo que sea de la forma P y no P, cualquiera sea P, esto es falso. ¿Por qué? Y bueno, porque si ustedes tienen P y tienen no P, y hacen P y no P, si acá ponen verdadero, acá ponen falso, la negación va a ser falsa, verdadera, y la conjunción de estas dos cosas, si una es B y otra es F, siempre va a dar F. Esta es la contradicción más sencilla que se me puede ocurrir. Siempre es falso, siempre. Ahora bien, la matemática se supone que es una ciencia que no admite contradicciones. En la matemática no admito contradicciones. Entonces, si yo tengo una contradicción, eso es inadmisible en matemática. Entonces, cuando uno hace una demostración por el absurdo, la idea es, yo quiero demostrar algo que voy a llamar H. Quiero demostrar H. Entonces, salgo, ahora les digo qué quiere decir eso, de no H. Y llego a contradecir algo conocido.
como verdadero. ¿Eh? Es decir, nosotros queremos demostrar una cosa que llamo H. Salgo de su negación. Salgo. ¿Qué quiere decir salgo? Tomo a no H como si fuera cierto. Trabajo, eso quiere decir llego. Trabajo bien, desde el punto de vista matemático o lógico, como quieran. Trabajo bien, haciendo demostraciones y ecuaciones y todo lo que sepamos nosotros que está correcto, y llego a una contradicción de algo que ya es conocido como verdadero. Entonces, como nuestra teoría es consistente, la matemática es una teoría consistente, entonces, si yo he llegado, consistente quiere decir que no tiene contradicciones. Si a partir de no H llegué a algo que me contradice lo que yo ya tenía aceptado, ¿por qué se produjo eso? Y porque agregaste no H. Entonces, el hecho de agregar no H me produce un descalabro en mi teoría. Entonces, no H no puede ser verdadero, porque no H me lleva a una contradicción de algo que yo sabía que valía. Entonces, si no H no puede ser verdadero, si no H no es verdadero, ¿quién es verdadero? Si no H es falso, lo que es verdadero es H. Ese es el método del absurdo. ¿Se entendió el mecanismo? Ahora lo vamos a hacer en este ejemplo. Yo salgo de lo contrario a lo que quiero demostrar. Salgo de lo contrario a lo que quiero demostrar. Si en el camino voy usando un montón de cosas que son correctas, es decir, están probadas o están aceptadas, y estoy haciendo las cosas bien desde el punto de vista matemático, y llego a algo que es incoherente con lo que yo ya sé, y ustedes también, entonces he llegado a una contradicción. ¿De qué dependió esa contradicción? De haber agregado esto, que es lo contrario a lo que yo quiero demostrar. Entonces, si esto llega a ser falso, entonces lo que tiene que ser verdadero es su negación, ¿no? Por la doble negación. Si esto es falso, la negación de no H es B. ¿Pero quién es no H? H. ¿Sí? Bueno, entonces, ese es el método del absurdo. O sea, es como si tuviéramos que demostrar algo y cuando lo logramos demostrar es que si fuera de otra manera sería absurdo, ¿no? Algo así. Y bueno, eso es lo que estamos diciendo. Uno dice es absurdo porque llegás a una contradicción. Ese es el absurdo. Llegás a contradecir algo que ya sabías que era lícito. ¿Está bien? Ah, está bien. Entonces, vos saliste de no H y lo que te produjo el lío fue no H. Entonces, no H no puede ser verdadero. Entonces, si no H no es verdadero, ¿quién es verdadero? Su negación. Pero la negación de no H, ¿quién es? No H es H. Entonces, lo que tiene que pasar es H. Bueno, vamos a aplicar ese método para este ejercicio. Entonces, con el ejemplo se ve más claro que hablando en abstracto, ¿no? Pero yo simplemente les digo lo que significa el método. Entonces, nosotros tenemos que M es racional. Entonces, M va a ser algún A sobre B con B distinto de 0. A y B enteros. Y T es irracional. Es decir, no se puede escribir como cociente de enteros. Y voy a suponer lo contrario de lo que quiero demostrar. Yo quiero demostrar
que m más t es irracional. Entonces lo voy a suponer racional. Suponemos que m más t es racional. Fíjense que lo que estoy suponiendo es lo contrario a lo que quiero, ¿no? Porque si yo quiero ver que m más t es irracional, lo contrario a ser irracional es ser racional. Entonces, supongo que m es racional, t es irracional y que la suma de m más t es racional. Muy bien. Entonces, si m más t, esto lo voy a dejar acá recuadrado y voy a escribir por alrededor. Si m más t es racional, quiere decir que m más t es cociente de los números enteros, c sobre d, con c entero, d también entero y distinto de 0. Eso quiere decir que m más t sea racional es suma de m y t, racional es un c sobre d, con c entero y d no, también entero pero no nulo. Entonces de ahí vamos a despejar t. T es c sobre d menos m. Es decir, que es c sobre d menos a sobre b. ¿Y cómo se suman o restan dos números fraccionarios? Y bueno, es seguro que es el producto de los denominadores sumamos dos fracciones, ¿no? Esa es la suma de dos fracciones o resta de dos fracciones, como quieran. Es el producto de los denominadores, entonces db dividido d me da b por c, db dividido b me da d por a. Este es el resultado. T me ha dado esta cuenta. T me ha dado esta cuenta. Ahora miremos esa cuenta. ¿Esa cuenta qué es? Y arriba tengo un producto de enteros menos otro producto de enteros. Por lo tanto, el numerador es un entero y el denominador es otro entero, porque la multiplicación de enteros es cerrada y la resta de enteros es cerrada. Por lo tanto, he logrado ver que el número t es cociente de números enteros. ¿Está para todos claro? Que c d menos ab da esta cuenta. Eso es lo que tienen que entender. Sí, eso está claro. ¿Sí? Eso está clarísimo. Bueno, entonces ya se terminó el lío. ¿Por qué? Y bueno, porque tengo que t es un cociente de enteros. Si t es un cociente de enteros, t es racional. T es racional. ¿Qué pasaba con t? ¿Cuál era mi hipótesis? Que t era irracional. Entonces, ¿qué tengo? Que t es racional y que t es irracional. Es decir, estoy ante la presencia de algo así. Estoy diciendo t es racional y además estoy diciendo que t es irracional, porque ser irracional es lo contrario de ser racional. Entonces estoy en P y no P. Cuando digo t es racional, y acá t es irracional, y acá tengo t es racional. Es decir, llegué a una contradicción. Acá la contradicción es algo muy rápido. A veces se tarda más en llegar a una contradicción. Pero en este caso es elementalmente fácil llegar a esa contradicción. ¿No? ¿Qué es lo único que hicimos? Miren, yo quería demostrar que la suma era irracional. Supuse lo contrario a que sea irracional es que fuera racional. Es decir, supuse que m más t
es racional. Que m más t sea racional quiere decir que m más t es cociente de enteros con denominador no nulo. Despejo t, y como m era por hipótesis a sobre b con denominador no nulo, hago la cuenta y me quedó que t se escribe como cociente de enteros. Pero la pucha, sí. Entonces t es racional. Y yo había dicho que era irracional. Entonces estoy contradiciendo mi hipótesis. En este caso, la contradicción se da directamente en la hipótesis. Porque el número t es irracional por hipótesis y es racional si yo supongo que la suma es irracional. Es racional. Y ya se terminó el ejercicio. Ya llegué a una contradicción. Entonces, ¿de dónde surge esta contradicción? De pensar que m más t es racional. Surge de pensar que m más t es racional. Entonces no puede ser racional m más t. Si m más t no puede ser racional, ¿qué tiene que ser? Irracional. Contrario. Irracional, exactamente. Si m más t no puede ser racional, entonces tiene que ser lo contrario a ser racional, que es irracional. Esa es la demostración. Y la hemos hecho muchas veces, se llama contradicción o absurdo, es lo mismo. Uno a veces, ¿cómo termina acá, digamos, usando la palabra absurdo? Uno hizo todo esto y acá dice, T me salió racional, absurdo. ¿Por qué absurdo? Porque yo sabía que era irracional. Es decir, llegué a una contradicción. Algo que es absurdo adentro de las cosas que yo sé. ¿Por qué? ¿Qué sabía? Que T era irracional. ¿Se entendió? Sí, aunque sí como medio rebuscado. Es la manera más fácil de hacerlo, no hay otra. No hay otra manera más que demostrarlo por el absurdo. Y, profe, por ejemplo, nosotros, ¿cómo nos podríamos dar cuenta si en un ejercicio hay que utilizar el método del absurdo? Y además de por la vejez, como tenemos algunos de los que estamos presentes, y de haber hecho tantos ejercicios. Perdón. No, yo no nombré a nadie en particular. Los que saltan se queman solos. No, a ver, el asunto es el siguiente. Uno empieza a intentar hacer, acá porque yo ya sé por qué método va a salir, ¿está bien? Pero por el método directo, ¿qué significa usar el método directo? El método directo sería tener esto, ¿está bien? Tener esto como hipótesis y ¿qué harías? Si querés demostrar que es irracional, no tenés ninguna manera de hacerlo más que por el método del absurdo. ¿Por qué digo yo esto? Porque un número irracional no se permite escribir como son los racionales, ¿de acuerdo? Es decir, no lo podés escribir de alguna forma en particular. Entonces, ¿cómo vas a hacer para justificar que esto es irracional? Entonces, no tenés un método directo. No hay nada que te permita usar de manera, por ejemplo, los otros ejercicios que hicimos, demostrar que, el que hicimos hace un ratito, demostrar que la suma de tales números son múltiplos de 6. Bueno, yo ya sé escribir lo que es un múltiplo de 6. Sé lo que es escribir un número impar. Ahora, no hay una manera efectiva de escribir un irracional. Entonces, la experiencia te dice que si no te sale por el directo o el indirecto, bueno, tendrás que probar el método de contradicción. Entonces, suponés lo contrario a lo que querés hacer. Las demostraciones, uno las va haciendo. ¿Y de qué manera las va haciendo? Por la experiencia. Es lo mismo que los ejercicios de factoreo, chicos. Las demostraciones y los ejercicios de factoreo salen a través de los años. Uno ya mirando un ejercicio que quiere, o una expresión que quiere factoriar, bueno, la experiencia de haber hecho tantos ejercicios del mismo tipo
ya a golpe de vista te sale cómo lo vas a hacer. Por otra parte, ¿cuál es la situación? Vos empezás a hacerlo por un método y te das cuenta que no vas ni para atrás ni para adelante porque no podés decir nada. Entonces decís, bueno, este método no me sirve, este otro tampoco, bueno, vamos por este. Es decir, no hay una receta para la cual yo te pueda decir, tal demostración, hacela por este método. Es cierto que cuanto más leas sobre cosas de matemática y demostraciones hechas, por eso es importante que lean los apuntes y no solamente intenten resolver los ejercicios, porque en la resolución que están hechas en los apuntes hay resoluciones bajo distintos métodos. Y ahí ustedes van tomando la mano de cuál es la manera en que pueden hacer una demostración. No te puedo decir, esta demostración hacela por tal método, salvo que nosotros ya para facilitarle la situación le digamos, bueno, demostrar esto por el absurdo, porque ya sabemos que es por el método más sencillo que va a salir. Pero si yo me pongo sola a hacer algo que se me ocurre, bueno, no sé por qué método lo voy a hacer. Empiezo por un método, me doy cuenta que no sale, digo, bueno, pruebo por el otro, hasta que por alguno saldrá. Y quién sabe, estoy días para que me salga un ejercicio. No es trivial de matemática. No piensen que esta demostración, sí, porque uno la ha hecho un montón de veces, pero demostraciones nuevas no son triviales. Claro, o sea, no hay una regla. No hay una regla fija. No hay una regla prueba y error. Muchas veces es a prueba de error el método que voy a usar. El método que voy a usar. Así es. Uno empieza con un método, se da cuenta que se queda empantanado, no puede hacer nada. Bueno, ¿qué tal si probamos por otro? Los métodos, lo que les dimos acá, o los que están presentados en el apunte, en este curso, son los 3 métodos más clásicos, ¿no? Directo, indirecto y absurdo. Bien. Este del racional más irracional está en mate 0, hecho, ¿eh? No sé cuándo cursaste mate 0, pero este año yo lo hice. Bueno, a ver. ¿Qué otro ejercicio tienen dudas? Profe, yo el segundo de eso lo empecé a hacer y me hice un quilombo, perdón por la palabra, un lío terrible. Empecé a hacerlo, pero no sé por qué en algún momento me cruzan los cables, no llego a nada. No llegaste a nada. ¿Y por qué método lo hacías? ¿Por el absurdo? No, porque el segundo yo lo veo a simple vista, es re sencillo, pero cuando lo quiero demostrar, no puedo. Sí. Pero escúchame, es bastante natural lo que te pasó. Digamos, ustedes piensen que ustedes recién están empezando a estudiar. Entonces, nosotros hace rato que estamos haciendo matemáticas, haciendo demostraciones, enseñando estas cosas. O sea que ya tenemos la mano de hacer cosas. Quién sabe, a mí me dan un ejercicio nuevo y empiezo a hacer el ejercicio y voy a usar toda la artillería que yo sé, que obviamente tiene que ser más que la que saben ustedes, por un tiempo. Después ustedes nos van a superar. Así será la cosa. Pero al principio es natural que a nosotros nos salgan los ejercicios, aunque sea uno nuevo que nos presentan, de manera más rápida que lo que les va a salir a ustedes. Yo he pasado días queriendo hacer algún ejercicio. Y bueno, y después de varios días, un día durmiendo, me di cuenta cómo se resolvía. Sin mentir, ¿eh? Aparte era trágico la situación, porque yo había leído el enunciado, me pareció que era sencillísimo. Yo era jefe de trabajos prácticos en una cátedra, que yo armaba las prácticas. Puse ese ejercicio para hacer y ya venía la práctica a que los alumnos me lo iban a preguntar y no me salía el ejercicio. Estaba desesperada. Tenía los chicos, yo cocinaba
y tenía el ejercicio al lado en la mesa de la cocina y escribía algo. Bueno, más o menos decía las cosas que dijo ese muchacho y yo seguía trabajando y no salía hasta que un día, fíjense cómo sería mi obsesión, que dormida lo resolví. Eso fue hace rato. Bien. Así somos, a mí también me ha pasado. Sí, porque uno se obsesiona y estás en todo momento. Con chicos estás con 1000 cosas a la vez y entonces resolves un pedacito y no, por este camino no va y vuelvo de nuevo y así vamos, ¿no? Así son. Por eso les digo que si un día no les sale un ejercicio en 15 minutos, no se preocupen, son normales. Lo normal es que todo les salga rapidísimo, ¿eh? Eso es lo normal. Que todo salga ¡pluf! Volando. Bueno, lo que pasa es que en matemática hay que tener paciencia. Primero, paciencia. Segundo, paciencia de estar sentado mucho tiempo adelante de una hoja y un papel y un lápiz o lapicera, lo que quieran. Bueno, vamos, otro ejercicio. O nada. Si no quieren más ejercicio, la teoría. Bueno, vamos con la teoría. Entonces, vamos a ver y vamos a ir siempre repasando cosas. ¿Eh? Entonces, acordémonos que nosotros escribíamos X pertenece a A para decir que X era un elemento de A. Acordémonos que un conjunto A estaba contenido en B. Sí y solo sí, para todo X, si X pertenece a A, entonces X pertenece a B, y eso era verdadero. Y dos conjuntos son iguales y se contienen mutuamente. Bueno, entonces, esa es la base de la teoría de conjuntos. ¿Qué quiere decir que un elemento, que algo sea un elemento de A, se escribe A pertenece a? La palabra contenido se usa entre conjuntos. A está contenido en B, si todos los elementos de A son también elementos de B, dos conjuntos son iguales y tienen los mismos elementos, por lo que equivale a decir que A está contenido en B y B está contenido en A. Entonces nosotros ya hemos probado algunas contenciones, por ejemplo, de conjuntos de múltiplos, fueron las contenciones que hemos demostrado el otro día. Bueno, además de eso, lo que me va a importar hacer con conjuntos son operaciones. Operaciones entre conjuntos. Bueno, esto ya lo vimos en mate cero, pero igual vamos a hacer algunas cosas porque va a ser importante recordarlas. Entonces, vamos a demostrar algunas propiedades de la unión y de la intersección. Eso lo vimos en mate cero. En mate cero vimos las operaciones, algunas de manera muy intuitiva en su demostración, pero no hicimos las demostraciones. Ahora, justamente lo que vamos a hacer es hacer algunas demostraciones. Entonces, vamos a acordarnos que vamos a llamar A unión B al conjunto de los X que están en A o están en B. Entonces, acuérdense que hace un rato repasamos lo que era la tabla de la disyunción, ¿no? La clase pasada y hoy para un caso especial reemplacé la de la intersección y la de la disyunción. Entonces, la intersección de dos conjuntos son los elementos que están simultáneamente en ambos conjuntos. La unión de dos conjuntos son los que están en alguno. Entonces, propiedades básicas. Vamos a hacer alguna demostración.
de las propiedades básicas. Por ejemplo, que A está contenido en A unión B. Para cualquier A, para cualquier B. Bueno, obviamente que si tienen un conjunto concreto, por ejemplo, A igual a 1, 2, 3, y B, por ejemplo, 1, 4, 7, si ustedes hacen A unión B, son los que están en A o están en B. Entonces voy a poner el 1, ¿por qué? Porque está en A y también está en B. El 2, porque está en A. El 3, porque está en A. El 4, porque está en B. Y el 7, porque está en B. Eso me da A unión B. Está claro, a la vista, que el conjunto A está contenido en A unión B. ¿Por qué? Y bueno, porque el 1, el 2 y el 3 están acá, que son los elementos que tiene B. Cada uno de ellos, el 1 está en A y también está en la unión, el 2 está en A, también está en la unión, el 3 está en A y también está en la unión. También, por supuesto, por la conmutatividad de la disyunción, es fácil demostrar, propiedad básica, también, que A unión B es lo mismo que B unión A. Todas las demostraciones que uno va a hacer, es fundamental que tengan bien presentes las tablas de verdad y las equivalencias lógicas. Bien, dame un segundo y vemos el 2 en un momento. Entonces, voy a hacer una demostración de estas y después volvemos al reclamo que tengo por ahí. Entonces, ¿cómo demostramos para cualquier conjunto A y cualquier conjunto B, esto que estoy escribiendo acá? No puedo tomar un caso especial. Acuérdense que si a mí me dicen probar o demostrar esas propiedades para conjuntos A y B, son cualquier conjunto, ninguno en particular. ¿Está bien? Esto vale cualquiera sea A y cualquiera sea B. Esto para todo A y B conjuntos. Esto es cierto para todo A y B conjuntos. Bueno, entonces vamos a agarrar. ¿Qué quiere decir que yo tenga que demostrar que A está contenido en A unión B? ¿Esto cuándo va a ser cierto? ¿Cuándo va a ser cierto eso? Cuando tomo un X arbitrario de A, cuando lo que pase sea esto, cuando para todo X, si X pertenece a A, entonces X pertenece a unión B. ¿Por qué? Porque esa es la definición de contención. La definición de contención dice que este conjunto está contenido en este, si tomás un X que vive acá y tenés que ver que vive en el otro lado. Acá el que juega de A es A, pero el que juega de B es A unión B. Entonces tengo que tomar un X en A, trabajar bien y demostrar que está en A unión B. Bueno, no es fácil. Ya les anticipo. Tampoco es para morir. Entonces, sea X perteneciente a A. Eso es lo único que sé. Ahora, hay un método de demostración que es el siguiente. Que si nosotros tenemos P, podemos deducir P o Q, cualquiera sea Q. Es una buena manera de razonar. Buena manera de razonar. ¿Por qué es una buena manera de razonar? Porque si yo tengo P, entonces P o Q, esto siempre es verdadero. Entonces, a esto se lo llama adición, que si tengo P, le agrego a P le agrego algo, y si este condicional me da siempre verdadero, es una buena manera de razonar. A ver, vamos a hacer la tabla.
La premisa es P, la conclusión es P o Q. Ahora les voy a explicar desde el punto de vista semántico por qué tiene que ser así. Piensen ustedes cuando una disyunción es verdadera. A ver quién habla. ¿Cuándo una disyunción es verdadera? Cuando algunas, si una de las dos es verdadera, es verdadera. Si las dos son falsas, es falsa. Muy bien. Entonces, si ustedes tienen como premisa P, es decir, afirman P, piénsenlo desde el punto de vista semántico, es decir, desde el punto de vista de verdad. Si yo digo P es porque creo en P, digámoslo así. Es decir, que para mí P sería verdadero. Si el P es verdadero, en esta disyunción alcanza con que una sea verdadero. Entonces, si P es verdadero, entonces esta disyunción también va a ser verdadera. Eso desde el punto de vista semántico. Desde el punto de vista formal, es que este razonamiento es correcto siempre que esto sea verdadero, si este condicional es verdadero. Entonces, verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Qué pasa con la disyunción? La disyunción es el único lugar que es falso es en el último renglón, porque siempre arriba algunos verdaderos. ¿Y qué pasa con el condicional? Si antecedente, primer renglón, antecedente verdadero, el consecuente, que es esta disyunción verdadera, me da verdadero. Antecedente verdadero, la disyunción es verdadera, me da verdadero. Antecedente falso, acuérdense que el condicional, antecedente falso siempre es verdadero, antecedente falso me da verdadero el condicional. Es decir, que en cualquiera de las instancias, formalmente, esto es siempre B. O sea que esta es una buena manera de razonar. Es decir, que si ustedes saben una cosa, a eso que le saben, le agregan otra, lo sepan o no lo sepan, intuitivamente sabemos que la disyunción de las dos es verdadera. Eso es lo que está diciendo acá. Es decir, si X está en A, entonces, pensando a dónde quiero llegar. ¿Y a dónde quiero llegar, chicos? Y quiero llegar a que X pertenece a A unión B. ¿Y qué es A? Que X pertenezca a A unión B. ¿Es que está en A o está en B? Es decir, poder lograr a partir de X pertenece a que X esté en la unión es lograr ver que si X está en A o X está en B. Entonces, salimos de X está en A. Entonces, por estrellita, y voy a llamar estrellita a esta manera de razonar, por estrellita, X está en A o, por ejemplo, Gimnasia salió campeón, o Estudiantes es lo mejor del mundo, o, qué sé yo, Gabriela hoy está ausente. Acá podría agregar cualquier cosa. Podría agregar cualquier cosa como Q. ¿Pero qué voy a agregar? X pertenece a B. ¿Por qué va a agregar señora X pertenece a B? Y bueno, la señora va a agregar X pertenece a B porque ella quiere llegar a ver que el X está en A unión B. Acá, en lugar de X pertenece a B, podría haber agregado cualquier cosa. Fíjense lo que es la regla de esta regla de demostración. Si tenés P a P, lo podés disyuntar con otra cosa que es una buena manera de razonar. Es lo que acabamos de probar recién. Bueno, yo agrego, porque siempre hay que tener en claro a dónde uno quiere llegar en las demostraciones, agrego X pertenece a B, ¿por qué? Porque me conviene. Y es lícito. Entonces, tenía X pertenece a A, entonces voy a escribir X está en A o X está en B. ¿Para qué escribí eso? Y bueno, porque estar en A o estar en B, este X que está verificando esta disyunción es lo mismo que tener que X pertenece a A unión B. Entonces, ¿qué hicimos, chicos? Y tomé un X en A
trabajé correctamente y logré ver que X está en una unión B. Es decir, he demostrado que A está contenido en la unión B. El salto es este. Que se me ocurra agregar algo. ¿Y qué agregué? Algo pertinente, algo que me sirve. ¿Está bien? Podría haber agregado X pertenece a, podría haber agregado o X pertenece al vacío, podría haber agregado cualquier cosa acá. ¿Pero por qué agregué X pertenece a? Porque yo quiero demostrar que A está contenido en la unión B. Entonces, para que estemos en la unión, necesito ver que el X está en A o el X está en B. Por eso agregué X pertenece a B. ¿Sí? Sí, claro. ¿Se entendió? Bueno. Esta, la segunda parte, que A unión B es lo mismo que B unión A, piensen que B unión A sería los X que están en B o los X que están en A. Como la disyunción hay una equivalencia lógica, ustedes la saben, es que P o Q es lógicamente equivalente a Q o P. Entonces, debido a esa equivalencia lógica, tienen la conmutatividad de la unión. Entonces, tener A unión B es lo mismo que tener B unión A. Intuitivamente uno se da cuenta de eso. Bueno, antes de ir al recreo, vamos a hacer el ejercicio 2 que pidió un chico y después nos vamos al recreo. Y sigo haciendo demostraciones después cuando volvemos. Profe, compañero, quería ver el ejercicio 2. ¿Cuál es el ejercicio 2? Bueno, primero, comentarios sobre este, ¿no? Si entendieron o no. Sí, eso es claro. Bueno, a ver, el ejercicio 2. ¿Qué decía el ejercicio 2? Si el cuadrado de un número entero W es par, el cuadrado del anterior a W es impar. A ver. W es un entero y ocurre que Es par. entero y W cuadrado es par. Entonces, ¿qué dice? El cuadrado del anterior a W es impar. El anterior a W es W menos 1. Al cuadrado es impar. ¿Y qué tal? ¿Cómo andan con cuadrado de un binomio? ¿Bien o mal? Yo bien, lo empecé a hacer, pero en un momento me colgué, no pude seguir. Bueno, a ver. Si tengo A más B al cuadrado, aquí es igual. A al cuadrado, 2, por el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Creo que lo usamos algún día, ¿no? En la práctica de geometría, ¿o no? Todos los días casi. Ah, bueno. Entonces, ¿qué pasa si hacemos W menos 1 al cuadrado? Va a ser W al cuadrado más, o menos, si quieren, menos 2W por 1, ya le metí el menos acá adelante, más menos 1 al cuadrado. ¿Está bien? ¿Sí? Eso va bien. Entonces esto me quedó W cuadrado menos 2W más 1, porque menos 1 al cuadrado es 1. ¿Mm? Bueno, ahí no usé nada más que lo que es un binomio al cuadrado. Ahora, ¿cuál es la hipótesis de nuestro ejercicio? Que W al cuadrado es par. Es decir, W al cuadrado es un 2H y H entero.
Entonces, W menos 1 al cuadrado, que nos quedó como W cuadrado menos 2W más 1. Lo borro por problemas de espacio. En lugar de W cuadrado, ¿qué podría escribir yo? 2h más 1. Le había puesto No, 2h. En lugar de W cuadrado, voy a escribir 2h. Menos 2W más 1. ¿Está bien? W es un entero. H es un entero. Entre este término y este otro, ¿pueden sacar 2 afuera? Sí, sí. Entonces puedo escribir como 2 por H menos W más 1. ¿Y qué ocurre? H es entero, W es entero. ¿Esto es un entero? Sí, sí, ahora sí. Sí. Eso es un entero, ¿no? Si querés lo llamamos T. Entonces esto es 2T más 1. Siendo T el entero H menos W. Siendo T este número, que es entero, porque es suma de enteros. Entonces me ha quedado que el número W menos 1 al cuadrado es un número impar. ¿De acuerdo? El chico que tenía la duda y que le mandó el compañero a preguntar. ¿Se entendió? Muy bien. Yo pensé que era más tarde. No, todavía podemos hacer un ejercicio más. Alguno de propiedad de... ¿Qué pasa si hacemos... ¿Qué les parece que nos va a dar? A unión vacío. ¿Qué les parece que va a dar A unión vacío? ¿Qué es A unión vacío? Son los elementos que están en A o que están en el vacío. ¿Qué les parece que va a dar? Es medio raro porque es vacío más los de A. ¿Eh? Cuando sí, tiene que estar en uno de los dos. A unión vacío tiene que estar en A o estar en el vacío. Muy bien. Entonces, ¿qué les parece que va a dar como resultado? ¿Qué conjunto va a dar A? Bueno, vamos a probarlo. ¿Está bien? Va a dar A. Porque a A le tengo que agregar todos los elementos que viven en el vacío. Intuitivamente es eso. A A agregale los elementos que están en el vacío. Esa es la intuición. Ahora vamos a demostrarlo. Es decir, A unión vacío, quiero demostrar si me da. Fíjense que demostrar una igualdad es demostrar que A unión vacío está contenido en A y también que A está contenido en A unión vacío. Creo que para demostrar esta igualdad es equivalente a demostrar esto, ¿no? Dos conjuntos son iguales y se contienen mutuamente, habíamos dicho hace un rato. Esta parte ya está demostrada. Es el 1. Porque fíjense que B era un conjunto cualquiera. Entonces, A está contenido en la unión cualquier cosa, en particular vacío. Entonces ahora lo que tengo que demostrar, ¿se entiende eso?
Ustedes han demostrado en la parte 1 que cuando uno tiene una unión, cualquiera de los dos conjuntos está contenido en esa unión. ¿Por qué digo cualquiera de los dos? Porque como la unión es conmutativa, lo que yo digo para el primer unuendo lo puedo decir para el segundo. Ya que en este lado tengo primero A, segundo B, de este lado digo que es igual a B unión A, por lo tanto da lo mismo ser primero o segundo en una operación de unión. Es decir, la unión es conmutativa. Entonces, si A está contenido en la unión, también es cierto que B está contenido en la unión. Primera observación. Segunda observación. Acá B no era un conjunto especial, era cualquier conjunto. Entonces, si puede ser cualquier conjunto, puedo tomar como conjunto B el vacío. Entonces, en la propiedad 1, si el B es el vacío, el que juega como B, voy a tener que A está contenido en A unión vacío. Lo que me falta entonces es probar, lo que me falta probar es que A unión vacío está contenido en A. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a tomar un elemento que vive en esta unión y lograr ver que está en A. Entonces sea X perteneciente a A unión vacío. Por definición de unión, entonces X pertenece a A o X pertenece al vacío. Bien. Acá vamos a usar una regla de demostración que ya el otro día charlamos un poco. Si yo tengo P o Q y C no P, o no Q en este caso, como lo tengo escrito, C no Q, de ahí voy a poder deducir P. Silogismo disyuntivo, ¿no? Es decir, tienen P o Q, pero saben de no Q, pueden deducir P. ¿Cómo se hace eso? Demostrando que la conjunción de las premisas, todo esto lo tenemos en el módulo 0, matemática 0, que esto es siempre verdadero. Es decir, que esta es una buena manera de demostrar. Tengo una disyunción, tengo la negación de uno de los disyuntos, saco el otro. Intuitivamente es así. Si ustedes saben la verdad de una disyunción, la verdad de una disyunción es porque alguna de las dos cosas es cierta. Si alguna de las dos cosas es cierta, pero de una saben que es falsa, ¿por qué digo que es falsa? Porque si no Q es verdadera, Q es falsa, entonces lo que tenía que ser verdadero era P. No hay más que pensar en ese caso en la tabla de verdad. Si no, demuestren que esto siempre es verdadero. Es decir, esto se llama silogismo disyuntivo. Es decir, sé una disyunción, conozco la negación de uno de los disyuntos, entonces me quedo con el otro, ¿no? Es decir, qué sé yo, estudié o jugué al fútbol. No jugué al fútbol, entonces estudié. ¿Está bien? Si tengo una disyunción como válida, pero sé que uno de los disyuntos no se da, entonces es porque el otro disyunto se da. Eso piensen en la tabla de verdad, ¿no? La que charlamos hace un rato. Después demuestran este condicional que siempre es verdadero, si practican tablas de verdad. Pero piensen que si acá tienen verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Si esto es verdadero, acá es falso. ¿Está bien? Si la disyunción es verdadera, es porque ustedes tendrían que estar en alguno de estos tres casos. Si la disyunción es verdadera, porque están en alguno de estos tres casos. Pero ustedes saben que Q es falsa, porque si tengo no Q como verdadera, es porque Q es falsa. Entonces estoy en esta línea. Estoy en esta línea. Entonces, ¿cómo es? Si la disyunción es verdadera y Q es falsa, la P tiene que ser verdadera. Eso es lo que dice esta manera de razonar. Es decir, tenés una disyunción y la negación de uno de los disyuntos, sale el otro disyunto. Bien.
¿Para qué aclaro todo eso? Porque miren lo que pasa acá. Ustedes de X, ¿qué están diciendo? Y de X están diciendo que está en A o está en el vacío. ¿Me pueden decir ustedes qué pasa con esta afirmación? X pertenece al vacío. X pertenece al vacío. ¿Qué significa X pertenece al vacío? ¿Qué es el vacío? ¿Qué es el conjunto vacío? No, que no tiene ningún elemento. No tiene ningún elemento. Entonces, X pertenece al vacío. ¿Es verdadero o falso? Es falso. Es falso. Por lo tanto, si esta disyunción es verdadera, porque yo tomé el X en A unión B, en A unión vacío, quiero decir, disculpen, en A unión vacío es X está en A o X está en el vacío. Si esto no se puede dar, entonces lo que se da es esto. Entonces, X pertenece a. Entonces, hemos demostrado que A unión vacío está contenido en A, porque salí de un X que vive en A unión vacío y logré ver, desde el punto de vista lógico, muy bien a que X está en A. Por lo tanto, tenemos que la demostración de que A unión vacío está contenido en A. Ya teníamos la demostración de que A estaba contenido en A unión vacío, caso particular de 1, entonces tenemos que son iguales. Entonces esos dos conjuntos son iguales. Intuitivamente está claro, ¿no? Si al conjunto A le agregamos los elementos que tiene el vacío, intuitivamente, ¿qué le estamos agregando? Ningún elemento. Entonces eso me tiene que dar A. Más grande que A no va a poder ser. Esta propiedad va a ser muy importante para el capítulo de álgebra de U. Bien. Ahora en qué hora estoy, porque quiero ir más o menos a la mitad del recreo. Otra propiedad interesante de la unión, ¿cuál puede ser? De la unión solita, nada más. Bueno, ahora, entonces, después del recreo, vamos a ver propiedades de la intersección. Propiedades de la intersección. Entonces, nos vamos por un rato. Es y 32, nos volvemos a encontrar acá, más o menos, menos 10, 15 minutos, ¿no? 30 y 10 son 45, menos cuarto, ¿eh? Y 45 nos vemos. Ok. En el mismo link, chicos. Bueno, Ok. profe. Menos cuarto, más o menos.